cuando queremos descartar la presencia de algún tipo de bacteria patógena en un sitio específico, todo debe llevarse a cultivo. El cultivo es que ya agarramos un pequeño frotis, una pequeña muestra de estas bacterias y las regamos sobre esta placa de Petri que tiene un medio de cultivo especializado. Cada tipo de bacteria, como vamos a ir viendo, va a tener un medio de cultivo especial, es decir, no todas las bacterias tienen el mismo tipo de cultivo, sino que se van a ir variando. Una vez que tengamos este cultivo, ellas van a crecer, en el caso de que haya bacterias en la muestra que tomemos, ellas van a crecer, como te comentó Pastor, con el tema del autoclave, y una vez que ellas crezcan, vamos a poder estudiar cómo es su efecto ante diversos tipos de antibióticos. Es decir, agarramos y cuando se toma el cultivo, se toma cultivo en 3 placas, una control, una para verificación y una para antibiograma. Y en la última, en el antibiograma, antes de que crezcan, se le ponen estos discos que están impregnados de antibióticos. Es decir, hacen que las bacterias crezcan en estos discos impregnados de antibióticos. ¿Qué va a pasar? Si el antibiótico sirve contra esa bacteria, alrededor del antibiótico no va a crecer la bacteria. Aquí se hizo un cultivo de una bacteria descartada y se le colocaron diversos discos con antibióticos para estudiar el efecto de los antibióticos sobre esa bacteria. Al momento de que te reporta el cultivo del antibiograma, a ti te dicen que, por ejemplo, la bacteria ante este antibiótico es fuerte. Es decir, este antibiótico no sirve para esta bacteria porque ves que no lisa las bacterias a su alrededor. Ahora, todas estas que tienen como un halo libre de bacterias a su alrededor, significa que son cultivos o son discos de estos antibióticos, los cuales son lo suficientemente eficaces o no tienen resistencia para estas bacterias. Por lo tanto, todos estos antibióticos que tienen un halo a su alrededor pueden actuar en contra de esa bacteria. Los técnicos de bacteriología tienen una medida en la cual van diciendo a partir de qué halo la bacteria es susceptible o es resistente. Por ejemplo, no es lo mismo o no es la misma efectividad que va a tener este antibiótico que hace un halo pequeño a este antibiótico que hace un halo grande. Entonces, aquí tenemos una sensibilidad por lo menos intermedia y aquí tenemos que este antibiótico sí es susceptible ante esta bacteria. Pero, por ejemplo, para esta que está aquí es resistente. Es decir, la bacteria no es lisada, no es destruida por este tipo de antibióticos. Y esto es importante porque recordemos que siempre que tengamos sospecha o queramos tratar algún tipo de infección bacteriana, tenemos que tomar el cultivo y este cultivo nos va a reportar un antibiograma y el antibiograma nos va a decir si el antibiótico que estamos utilizando, porque tenemos que empezar antibiótico-terapia de forma empírica, si el antibiótico que estamos utilizando en un principio nos va a servir o si en el caso de que no nos sirva, ¿cuál nos puede servir? Y este es el gran problema que existe de la resistencia bacteriana porque actualmente existen demasiados antibióticos que no tienen efecto ante unos tipos de bacterias un tipo de bacterias mutantes que están saliendo actualmente, ¿ok? ¿Por qué? Porque las bacterias se hacen resistentes a los antibióticos cuanto mayor tiempo se usan. Es decir, si tú con una bacteria utilizas penicilina, a lo largo del tiempo, la bacteria va a conseguir cómo evadir los mecanismos de acción de la penicilina, entonces se va haciendo resistente. Y ese es uno de los principales problemas de la salud pública mundial ahorita, porque se habla de que para el 2050 la resistencia bacteriana va a haber aumentado a un nivel catastrófico y que realmente la siguiente pandemia va a ser una pandemia de bacterias porque no vamos a tener antibióticos para poder combatirlas. Entonces es bastante interesante e importante este tema. ¿Alguna Aplicado, duda con esto? aplicado en la odontología, cuando el paciente te dice, tiene, por ejemplo, viene a la consulta porque viene por una extracción dental y tiene una infección, no puedes atenderlo con infección porque evidentemente la infección y la inflamación, el pus no va a permitir que el anestésico surja efecto, entonces tienes que enviarlo para la casa con antibióticos y con antiinflamatorios. Lo mandas a la casa, resulta que le mandas una penicilina, por ejemplo, y para estar sobre seguro le mandas una penicilina y que tenga ácido clavulánico como extra para que resiste. Resulta que el paciente te dice a los 4 o 5 días que no ha mejorado, que más bien ha empeorado. Entonces, ¿qué debes hacer tú? Bueno, debes cambiar de antibiótico. Aquí en Estados Unidos, en Venezuela cambias el antibiótico por segunda vez. Y si el segundo antibiótico no surge efecto, entonces ya toca mandar a hacer un antibiograma porque hay que saber qué tipo de bacteria se está causando eso que está allí, ya que los tipos de antibióticos comunes para bacterias gram positivas o gram negativas no están teniendo efecto. A lo mejor es algo mucho más potente que requiere de varios antibióticos al mismo tiempo. Aquí en Estados Unidos, si el primer antibiótico no surgió efecto,
lo correcto es recomendarlo al internista. Se va a encargar del tratamiento de la infección. Posteriormente, pasado el tratamiento de la infección, entonces ya puedes hacer tu extracción y tus cosas dentales.